Ahí está. Ya, empezaremos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos nuestra interfaz gráfica, la clásica, no tenemos nada todavía. También, perdón que me desvío un poquito, también hemos avanzado las composiciones y precomposiciones, así que igual lo vamos a tomar en cuenta en la evaluación de la siguiente clase, ¿no? Ya, volviendo a esto, entonces acá lo tenemos desde cero. Cuando nosotros creamos texto, denme un segundo, voy a mover la barrita del Zoom, ahora sí. Cuando nosotros creamos texto y como en todo el paquete de Adobe Creative Cloud, como les había dicho, cuando aprendes a manejar Photoshop o cuando aprendes a manejar Illustrator, básicamente estás aprendiendo a manejar todo el paquete de Adobe Creative Cloud, exceptuando tal vez alguno que otro programa, como el Dreamweaver, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría funciona casi con las mismas herramientas, casi. Hago énfasis en el casi porque no siempre van a funcionar con las mismas herramientas, ¿sí? Casi, pero la mayoría tiene como que la misma lógica o la misma interfaz gráfica a la hora de manejar sus herramientas. En ese sentido, pues sabemos que texto, cómo es que se crean los textos, sencillamente con esta T. Lo que sí va a cambiar en After Effects es la abreviación del atajo de teclado. En Illustrator, en Photoshop e InDesign, el atajo de teclado es T sencillamente, pero en After Effects T nos va a transformar, ¿sí? De las opciones de animación, entonces no nos va a dar a la herramienta de texto. Sí, lo que tenemos que presionar es control más T, o sea, control T, básicamente. Y ese es el atajo de teclado en After Effects. Entonces, como les decía, en todo el paquete de Adobe Creative Cloud, hay algunas cositas que pues se cambian por funcionalidad, ¿no? Por el objetivo del programa principalmente, ¿sí? El objetivo de Photoshop es fotomontaje, edición de fotografía, objetivo de InDesign es edición editorial, objetivo de Premiere es, ¿cómo se llama? Edición de películas, cortos, cortometrajes, etcétera. El efecto de, el objetivo, perdón, de Illustrator es trabajo sobre vectores, ilustraciones, marcas, tipografías, etcétera. Ilustración digital básicamente. Y el objetivo de After Effects, lo dice su nombre, es generar efectos de animación. No es tal vez lo que estemos pensando. Y el objetivo, bueno, me falta el objetivo de Dreamweaver es crear páginas web. El objetivo de Adobe Animate es, en cambio, animar como dibujos animados, si lo puedo decir así, está así, sus herramientas están destinadas a ese fin, ¿no? A poder dibujar em, más dibujos animados, ¿ok? Ya, volviendo entonces. No, entonces en After Effects, como les decía, de acuerdo a la funcionalidad de este, que es generar efectos en diferentes elementos, desde videos, textos, formas, máscaras, cámaras, etcétera, vamos a tener otro tipo de atajos de teclado, ¿no? Pero conocemos la herramienta del texto, ¿no? Y bueno, para que tal vez esté clarísimo y no nos estemos confundiendo, pues cada vez que le presionemos al texto por acá, vamos a tener todas estas opciones, ¿no? Que las conocemos, yo creo que de memoria, lo que son, lo que es carácter y lo que es párrafo, ¿verdad? En carácter, pues ya sabemos que vamos a poder cambiar la letra. Yo voy a trabajar con esta letra curvética. Igual el modo de las letras, regular, bold, etcétera. Vamos a tener el cuentagotas para poder seleccionar el color tal vez de la pantalla. Vamos a tener, como siempre, los dos colores principales para solamente ajustarlos, ¿no? Y el color primario y el de la línea, ¿no? Y este que es sin relleno, ningún color del relleno. Y esto que igual lo podemos encontrar en Illustrator, y en Photoshop y en Premiere, que es voltear, ¿no?
Igual en InDesign, perdón, en Premiere no se encuentra esto. Intercambiar colores, el de relleno a trazo y el de trazo al relleno. Sí, estos ya lo conocemos, estas propiedades, ¿no? Después tenemos la escala, el tamaño de la fuente, ya son ajustes bien predeterminados. El interlineado, en el caso de que tengamos pues un texto más amplio. Vamos a tener el kerning, vamos a tener el tracking, están por acá. Espacio entre caracteres, el kerning y el tracking, ¿no? Vamos a tener, denme un segundo. Ya. Vamos a tener estas otras opciones y bueno, en fin, que son de distorsión un poco de texto o escala de texto, que estamos al 100% en la vertical y en la horizontal, que podemos hacer, pero evidentemente cuando manejamos tipografía no se recomienda distorsionar, ¿sí? Vamos a tener la clásica, estas son de Photoshop, negrita o simular negrita, porque hay algunas letras que no tienen su negrita, entonces podemos simularla, lo mismo, podemos simular la cursiva, todo en mayúsculas, las versalitas, superíndice, subíndice, etc. Y en párrafo, si se trata de un párrafo largo, pues vamos a tener lo que son las opciones del párrafo, ¿no? Las sangrías, los espaciados, etcétera. Sí, todo esto pues nosotros ya lo hemos manejado y ya lo hemos visto en otros programas y acá también lo vamos a tener a disposición. Entonces, lo segundo que quiero explicarles sobre la herramienta de texto es que si yo le doy un clic sostenido, voy a tener dos tipos de texto. El tipo horizontal, que es el más común, el que siempre usamos, y el vertical. En el vertical, pues, a ver, voy a probar uno a uno, voy a darle un clic o generarme un, ¿cómo se llama? Denle un segundo que reaccione. O mejor me voy a generar otro nuevo archivo. Nuevo proyecto, no guardar. Nueva composición. 3 segundos, aceptar. Ahora sí. Listo. ¿No? Y le podemos dar, yo qué sé. Esto que es, creo que es latín. Loren Ipsum. Lo han debido leer, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, este es el modo horizontal. Vamos a tener también el modo vertical y vamos a escribir lo mismo. Lore, sencillamente Lore. Listo, ¿no? Y básicamente eso. Esa es la diferencia. Entonces, si en algún momento quieren trabajar en vertical u horizontal, pues lo trabajan, no hay ningún problema, ¿no? Ahora la diferencia entre este y este y este, a veces podemos agregar cajas de texto y otras veces sencillamente textos libres, ¿no? Eso igual es como parte de lo que ya han llevado en Illustrator o en Photoshop, ¿no? Que igual tenemos las opciones de caja de texto o texto libre. Ya. Voy a borrar lo que realmente no voy a utilizar y acá le voy a cambiar el texto, ¿sí? Control T para texto, ahí está. Ven, aquí está mi caja tipográfica, entonces tal vez yo prefiero un texto libre. Solo le doy un clic y empiezo a escribir, ¿no? En el caso voy a escribir unas siglas, unas abreviaciones de una institución educativa. Vamos a agrandarlo un poquito. Y ahí está. Ya. Entonces ya voy a tener este texto predeterminado, ¿no? Cada elemento que nosotros agregamos en After Effects, ustedes ya se habrán dado cuenta, pues tienen sí o sí dentro de los espacios a animar, tienen el transformar, ¿no? En transformar sabemos que vamos a encontrar escala, posición, rotación, opacidad, hasta el punto de ancla. Pero sin embargo, el día de hoy no vamos a trabajar sobre eso, porque eso es genérico, ¿no? Eso lo tenemos en todos los elementos, ¿sí? Vamos a trabajar algo más específico. Como les había dicho, After Effects tiene tiene el principal objetivo de generar efectos
en determinados recursos gráficos y de diferentes formas. Y tiene una amplia gama de efectos, ¿no? En ese sentido, el texto específicamente como es de las formas pues tienen las máscaras y etcétera, y hay más cosas que vamos a seguir aprendiendo. El texto, en cambio, específicamente tiene una forma de animación o tiene bastantes formas de animación que las vamos a ir agregando, ¿sí? Ya. Entonces comenzaremos con estas formas de animación. Vamos a tener primero, siempre que desplegamos, la diferencia entre una forma o un video es que en la forma y el video no vamos a tener esta opción. Sí, sencillamente vamos a tener transformar. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, en texto, si se dan cuenta, a esta altura va a haber la opción que dice animar. ¿Qué es esta opción? Es como que te va a agregar un efecto de animación o otro tipo de animación bien diferente a las que tenemos en transformar. ¿Qué me refiero diferente? Porque en transformar, por ejemplo, animamos todo el conjunto, ¿no? O sea, tratamos este texto como si fuera una imagen en conjunto, como que la U, la P, la C, la E y la D de mi palabra están en un conjunto unidas y pegaditas y solo funcionan de esa forma nada más, ¿no? En ese sentido, texto y la opción de animar te van a dar la posibilidad de animar letra por letra, sin tener que estar separando. Imagínense si yo quisiera animar letra por letra y me pusiera a separar en diferentes capas cada una de las letras, o sea, el trabajo que tendría que llegar yo a pasar sería enorme, ¿no? Sin embargo, After Effects te da esta posibilidad, ¿sí? Y la vamos a conocer el día de hoy, ¿no? Entonces desplegamos y vamos a empezar con los primeros. Vamos a empezar con lo que es posición. Además de eso, una vez que nosotros añadimos de acá un efecto o una atribución o un tipo de animación, nos va a dar un selector de rango. O sea, donde vamos a poder medir la aplicación o animar la aplicación de ese efecto o de esa animación. ¿A qué se refiere? O sea, le vamos a marcar un inicio donde es el 0% y un final donde es el 100%. El 100% es la palabra tal cual está, ¿sí? Ese es el 100%. Y el 0% es pues aplicado el efecto, ¿no? Y eso, esto que acabo de decir del 0 y el 100% es realmente importante para poder entender estos conceptos de animación. A ver, lo vamos a intentar antes de eso para que puedan ver mejor. Me voy a agrandar mi capa de texto y me voy a acercar un poquito. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, primero vamos a irnos acá a animar a la altura de texto. Le vamos a dar un clic y se dan cuenta ha salido pues una listota. ¿Sí? La vamos a estar entendiendo poco a poco, ¿no? After Effects es realmente un mundo, así que no se preocupen por eso. Ya, en lo que nos vamos a iniciar va a ser en posición. Aquí van a encontrar posición, le van a dar un clic. Ahora si se dan cuenta, ustedes dirán, pero licenciada, en transformar ya tengo posición. Como les había dicho, la diferencia es que en esta parte de texto voy a animar carácter por carácter, porque si se han dado cuenta, han aparecido estas X. Entonces voy a poder animar letra por letra. En cambio, en la de transformar es el todo en conjunto. ¿Sí? Ya. En posición, ustedes van a decir ahorita lo que va a pasar. Por ejemplo, a ver, yo lo voy a mover a la derecha. Lo que va a pasar es que todo se va a mover a la derecha y dice, pero no que animaba de, ¿cómo se llama? No que animaba uno a uno, me pueden decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido,
podemos nosotros, ahorita vamos a ver cómo es que el selector de rango, ahorita lo voy a desplegar. Aquí está, de hecho, debajo de animación. El selector de rango nos va a ayudar a generar esa animación carácter por carácter, ¿sí? Una vez, por ejemplo, el 100% ya les había dicho es el texto como lo dejamos sin ninguna modificación. Ese es el 100%. Entonces voy a desplegar el selector de rango y si se dan cuenta voy a tener estas tres opciones. Vamos a trabajar primero solo con inicio, ¿no? Eh, Yo sé que tal vez estamos desplegando bastantes listas y nos vamos a llegar a confundir, pero lo voy a tratar de hacer lento y repetir, ¿sí? Ya, entonces nos vamos al selector de rango y en el selector de rango vamos a crear un keyframe de inicio, ¿no? Les había dicho que 0% es con la posición distorsionada, o sea, la posición original era acá y la medida posición que le he puesto es a este costado, ¿no? Y el 100% me voy a ir más o menos a un fotograma cercano al 12, al 10, digamos, va a ser el 100%. Y miren qué es lo que pasa, ¿no? Ha vuelto a donde estaba. Es bien interesante, como les había dicho, acá lo que estamos animando no es todo el conjunto de la tipografía o de la palabra, ¿no? Sino que es carácter por carácter. Entonces, como hemos dicho, ahí está. Este es el inicio, o sea, con la aplicación de la posición. Solo estoy animando en el selector de rango, si se dan cuenta, miren. Y posición, solo estoy determinando una posición. O sea, lo que está pasando es que 0%, este de acá, determina que la posición va a estar en este punto. No, no estoy animando posición, ¿sí? Y cuando en inicio cambia a 100%, determina que va a volver a donde estaba en un principio. El 100%, como les había dicho, es donde estaba en un principio o donde lo ponen en un principio. Eso es básicamente, ¿no? A estos dos, pues, que acabamos de animar, a ver, le voy a dar un pequeño play, le podemos agregar una curva, ¿no? Para hacer, para hacerlo más interesante. ¿Verdad? Le podemos agregar una pequeña curva, lo podemos distorsionar un poquito o modificar un poquito, más o menos ahí, y podemos ver, ahí está, ¿no? Y de hecho, este de acá lo voy a mover un poco más allá para tener algo más interesante. Qué interesante, ¿no? Y ya con el editor de curva se ve súper, ¿sí? A ver, vamos a seguir probando para que me puedan entender. Entonces, por ejemplo, este es el 100% les había dicho, ¿no? Entonces, puedo yo llegar a eliminar esto. Voy a eliminar, de hecho, este keyframe. Y esto lo voy a devolver a 0, 0, 0, ¿no? O sea, no pasó nada hasta este punto, ¿no? Este igual lo voy a eliminar. Vamos a hacer otro tipo de animación. Lo mismo, vamos a volver a hacer lo mismo, ¿no? No se olviden que dentro de lo que es animar he aplicado lo que es posición. Y ahorita vamos a ver un poco más de esto, por cierto. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, hace rato la posición la he cambiado hacia la derecha. Ahora la posición la voy a cambiar de arriba hacia abajo. Entonces ahorita todavía no estoy marcando ningún keyframe, atención con eso, ¿no? Y lo único que voy a hacer es pues mover la posición más o menos por fuera de de nuestro lienzo o de nuestra pantalla, como lo quieran llamar. No estoy animando nada. Y en inicio pues le voy a dar un clic, o sea, está en 0, ¿no? El 100% es volver a la normalidad. Entonces yo digo que va a volver a la normalidad en el keyframe número 12. En ese sentido, acá le doy 100%. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a parecer que mis letras están cayendo, ¿no? Ahí está. Entonces puedo obtener diferentes tipos de animaciones bien interesantes con ayuda del selector de rango y de
estos efectos de animación en texto específicamente, ¿no? Entonces, acá igual puedo editar mis curvas. Voy a irme a editar mis curvas. Puedo agregar una aceleración o una desaceleración suave. De hecho, voy a agregar una aceleración suave. Ahí está, aceleración suave. Y para que como que caigan así de golpe, ¿no? Es lo que voy a hacer. Ahí está, súper. Se ve más interesante, ¿sí? Acá no le voy a agregar una desaceleración suave. De hecho, está bien como está. Y súper, ¿no? Tengo un efecto bien interesante, ¿no? De hecho, esto lo puedo mover un poquito más allá. Y esto lo puedo hacer un poquito más brusco, tal vez, hasta el límite, para obtener un efecto interesante, ¿no? De hecho, es demasiado, desacelera demasiado. Es como que lo volveremos más o menos por ahí. Ahí estamos. Súper, ¿no? Está muy lento, lo voy a volver a cortar a los 12, que me gustaba cómo había quedado. Ya, perfecto entonces, ¿no? En este punto, pero miren qué es lo que ha pasado, es que ha llegado al 96, tiene que estar en el 100, sí o sí, ¿no? Por eso es que la D se ha quedado ahí, ¿sí? Súper, muy bien, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues, y solo he animado el selector de rango, sigo haciendo énfasis en esto, ¿sí? Solo lo estoy logrando todo esto con ayuda del selector de rango. Ya. ¿Qué es lo que pasa antes de irme a agregar una nueva, eh, un nuevo efecto de animación y seguir manejando estas animaciones con ayuda del selector de rango? A ver, voy a hacer una explicación breve. Entonces, acá tengo animación 1.